Bendecimos el nombre del Señor, damos gracias en esta hora por poder estar juntos nuevamente, cubriendo tiempo y distancia para llegar a sus hogares, a sus familias y poder compartir este tiempo de adoración, de alabanza al Señor y de su palabra. Permítanme en esta hora comenzar este tiempo orando por usted y su familia. Incline su rostro y oramos ahí en la intimidad de su casa. Padre, estamos agradecidos por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Señor, gracias porque un día tú fijaste tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor, y has transformado nuestras vidas. Nos has bendecido, nos has fortalecido, nos has dado salvación, nos has dado, Señor, la condición de ser tus hijos, de ser tu pueblo. Por eso, Padre, hay tanta gratitud de nuestro corazón para usted. En esta hora alabamos, glorificamos su nombre y damos gratitud. Señor, oramos en esta hora por todas las familias, por todas las casas, los hogares, por cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas y amigos que en esta hora nos puedan estar acompañando. Ruego, Padre, que tu bendición, tu cuidado, tu cobertura, tu sanidad esté sobre cada casa, Señor, cada hogar, cada familia, Señor, y que tú nos seas protegiendo, especialmente en este tiempo, Señor, de enfermedad y de muerte. Oramos, Señor, para que la sangre de Cristo, Señor, ahí marcada en nuestras vidas, venga a cubrirnos, a protegernos de toda pestilencia. Señor, en esta hora queremos escudriñar tu palabra, queremos oír tu voz. Por eso, Señor, pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar y en el hogar de todos tus hijos, Señor, sea manifestada poderosamente. Gracias, Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias ahí en su casa. Voy a dar lectura en el libro de Hechos, capítulo 10, del verso 1 de adelante. La palabra del Señor dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Palabra del Señor, que venga a bendecir nuestras vidas. Esta palabra está relacionada con los propósitos, con la voluntad de Dios en cuanto al cumplimiento de sus tiempos y cómo Él toma a unos y a otros para llevar adelante este plan. Tenemos dos protagonistas en esta hermosa historia: Cornelio y el apóstol Pedro, que no se conocían, pero el Espíritu Santo los lleva a tener un encuentro divino y que va a cambiar el destino de unos y otros. Cornelio era un oficial del ejército romano, un centurión, un soldado que eran temidos y respetados, y que ellos tenían a cargo 100 hombres, 100 soldados. Este varón vivía en Cesarea, en una región costera donde funcionaba el aspecto administrativo del gobierno romano. Esto estaba en la costa, en la ribera del mar Grande, lo que conocemos ahora como el mar Mediterráneo, y
esta Cesarea fue fundada por Herodes el Grande en honor a Augusto César. También en la palabra encontramos, y valga la aclaración, que encontramos también a Cesarea de Filipo, que no es la misma Cesarea que está citada acá, sino que la Cesarea de Filipo es la ciudad o el pueblo construido por Herodes Felipe, el hijo de Herodes el Grande, y que lo construyó en honor a su padre. Por lo tanto, estamos hablando de dos ciudades distintas. Esta Cesarea, que estaba ahí en la costa del mar Mediterráneo, y donde funcionaba, ¿cierto?, el gobierno romano, ahí es donde estaba este centurión. Y dice la palabra que este era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es interesante la descripción que hace el escritor Lucas respecto a este varón. La expresión piadoso y temeroso de Dios nos habla de un hombre que, si bien es cierto, era un soldado temido, un soldado respetado, por lo tanto un soldado que llevaba adelante los planes del Imperio Romano. Él, a su vez, era un hombre que la palabra lo caracteriza, lo señala como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y esto me hace a mí reflexionar en el hecho de que en muchas ocasiones nuestros trabajos, nuestra condición laboral, el lugar donde nos desempeñamos, es para alguno un argumento para decir: no, la verdad que yo no puedo relacionarme con Dios. Y esta cita, esta palabra nos está señalando que este hombre, siendo que servía al Imperio Romano, que eran los que tenían cautivo, ¿cierto?, sometido al pueblo de Israel, este hombre se daba el tiempo para relacionarse con Dios y tener el reconocimiento de que era un hombre temeroso de Dios y piadoso. La palabra temeroso nos habla, en la palabra, en la Biblia, nos habla de un hombre que se relacionaba con Dios y que, sin ser un prosélito, sin haber llegado a la condición de prosélito a través de la circuncisión, era un hombre que, se cita en la palabra, que era temeroso de Dios. Y él dice, la palabra dice, y era temeroso de Dios, y no solo él, sino también toda su casa. Es notable esto también, es notable el hecho de que Cornelio, no solamente él era temeroso de Dios, no solamente él era piadoso, sino que a él lo acompañaba toda su casa, toda su familia lo acompañaba en esta devoción a Dios. Y sin duda, esto es muy importante en ese tiempo para lo que significaba en la casa, en el pueblo de Israel, cómo las familias servían en su conjunto al Señor, y en este tiempo cómo también las familias están llamadas a servir a Dios todos juntos. No siempre se da, pero es el plan, la idea de Dios, que sean todos salvos, tú y tu casa sean salvos por el Señor. En Hechos capítulo 10, versos 24 y 27, nos hace una referencia que viene a confirmar esta relación de Cornelio y su familia en el temor de Dios. Dice Hechos capítulo 10, versos 24 y 27, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, a Pedro y la compañía. Y habiendo convocado, dice, a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cuando Pedro va a visitar, versículos más adelante, va a visitar a Cornelio, se encuentra que Cornelio no solamente está él, está su casa, su familia, y más familias y amigos íntimos a los cuales Cornelio había convocado. Y la palabra dice que
Cuando entró Pedro al lugar, halló a muchos que se habían reunido. A muchos. Eso nos habla de que era un número considerable. Este Cornelio realmente era un hombre que se relacionaba con Dios y que entendía la importancia, el beneficio de esa relación con Dios y la bendición que venía para su familia. Y esa bendición no la quería tan solamente para su familia, sino que también la quería para sus amigos. Qué buen pensamiento esto. Y esto tiene que llamarnos la atención y llevarnos a reflexionar. Pueblo de Dios, hermanos y hermanas, hijos del Señor. La pregunta que podemos hacernos ahora, ¿qué tan importante es la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Y qué tan bien nos ha hecho la presencia de Dios en nosotros? ¿Cómo ha beneficiado la presencia de Dios en nuestras vidas? Y si la respuesta es sí, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios ha traído el bien a mi vida y a la vida de mi familia, es importante el poder comunicar esto. Es importante el poder llegar a los que amamos, a nuestras familias, a nuestros amigos, llegar con el mensaje de la palabra. Si tengo algo bueno, quiero compartirlo con aquellos que amo, con aquellos que considero. Si tengo algo que me hace bien y me beneficia, Cornelio lo entendió e involucró a toda su familia e invitó a sus amigos para que estuvieran en esa ocasión tan importante. Sigue la palabra y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este Cornelio era un varón, un modelo de hijo de Dios. Y nótese que él, hasta esta hora, no tenía un encuentro genuino con Dios, lo que nosotros llamamos ese encuentro con Jesús. Él no pertenecía al pueblo de Israel, pero él dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hacía muchas limosnas a un pueblo judío que estaba sometido y empobrecido. Y él, siendo parte del bando del gobierno, del imperio que sometía a este pueblo, él se daba el tiempo, se daba la instancia él mismo para beneficiar a este pueblo. Dice que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él no era judío, él no era un prosélito, él no era contado como cristiano, ¿cierto? Según los hombres. Pero Dios ya se habría agradado de él. Dios ya lo tenía considerado. El apóstol Santiago dice en el capítulo 1, verso 27, acerca de esto mismo, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué tanta importancia le da Dios al hecho de ser generosos, de ser piadosos, de ser misericordiosos con aquellos que están en necesidad? Sin duda que Dios eso lo considera en su palabra, y aquellos que actúan de esa manera vienen a agradar al corazón de Dios, así como Cornelio agradó a Dios por el hecho de ser un hombre piadoso, por el hecho de ser un hombre temeroso, pero él iba más allá, sino que dice que daba muchas limosnas al pueblo y tenía el reconocimiento no tan solamente del pueblo, sino que tenía el reconocimiento de Dios. Cornelio entendió su relación con Dios. Cornelio se relacionaba con Dios y él entendió de que la posición que él tenía y esa relación con Dios le llevaba a tener que considerar el hecho de mirar en torno a él y ver a aquellos que estaban necesitados e ir en su auxilio. Mis hermanos y hermanas, necesitados hay siempre. Siempre hay gente necesitada. Y más aún en este tiempo. Yo doy gracias a Dios por esta congregación donde hay personas que son generosas.
y que sin tener que estarle recordando constantemente, ellos en forma espontánea traen su aporte, su limosna, traen aquel beneficio, aquella primicia para ir en ayuda de los necesitados. Esta congregación ha estado haciendo esto y en este tiempo se requiere más aún. Y en esto quiero hacer un paréntesis en esto, quiero detenerme un poquito en esto. La misericordia que hace esta congregación en específico, la misericordia que hace esta congregación, nosotros tenemos que mirarla con una visión más amplia, y el anhelo de mi corazón es ampliar las estacas de misericordia para llegar a otros. Hoy estamos supliendo la necesidad de algunos y hemos ido un poquito más allá, pero los tiempos determinan de que esas estacas de misericordia hay que ampliarlas y llegar a otros. Y yo doy gracias a Dios por los que son de corazón generoso y están constantemente preocupados de poder aportar a aquellos que están en necesidad. Verso 3. Estamos hablando de Cornelio, vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Un día cualquiera, un día como de costumbre, a las 3 de la tarde, Cornelio está ahí en la presencia de Dios y dice que tuvo una clara visión, que un ángel del Señor se le apareció llamándolo por su nombre. Esto es un hecho extraordinario en un día ordinario. Para Cornelio era un día como cualquier otro. Estaba ahí en la presencia de Dios. Estaba en su tiempo de devoción, en su tiempo de oración a Dios. Y dice que claramente vio una visión. Cuando la palabra nos dice claramente, esto habla de que para Cornelio fue tan claro, tan nítido, de que lo que se le presentaba en esa hora venía de parte de Dios. Y esto tiene que ver con el poder tener esa capacidad de discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. ¿Qué es lo que corresponde a que Dios se te está presentando, o aquello que viene a provocarte duda y que no puedes discernir claramente si es de Dios o no es de Dios? A los que pasan tiempo con Dios, a los que tienen esa intimidad con Dios, aquellos que buscan en la palabra y conocen el carácter del Señor, tienen más facilidad, voy a usar la palabra, o tienen mayor capacidad para poder discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Cornelio pudo discernirlo claramente, no tuvo duda en su corazón que era de parte de Dios lo que la visión se le estaba presentando. Dice la palabra, él, Cornelio, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Primero, el encuentro es un encuentro extraordinario, una visión extraordinaria. Segundo, recibir el mensaje del ángel que se presenta ahí. Ya dos hechos notables. Pero para mí, considero lo notable de esto, que el mensaje que trae el ángel y que viene a decirle: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lo extraordinario para mí es esto, de que Dios manda a un mensajero, manda un ángel a la presencia de Cornelio para decirle: yo he considerado tus oraciones y he considerado tus limosnas. Qué linda experiencia para Cornelio. Tener el reconocimiento de Dios. Saber que Dios le está considerando.
el ángel se dirigió a Cornelio con palabras tranquilizadoras, con palabras que venían de Dios y que venían a manifestar el aprecio que Dios tenía por lo que Cornelio estaba realizando. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un mensaje, unas palabras tan sencillas que vinieron a traer tranquilidad, paz a Cornelio. Pero palabras tan sencillas, pero tan llenas de un contenido tan precioso, tan poderoso, tan significativo. El reconocimiento de Dios para la labor de un hombre. El reconocimiento de Dios que le dice: yo me he fijado, yo tengo memoria de lo que tú estás haciendo. Y esto me lleva a citar esta palabra ahí en el Salmo 8, del verso 1 en adelante. Dice el salmista: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de sus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? En toda la majestuosidad de Dios, en todo el poder de Dios, en todo lo que Dios significa, en lo eternal, en lo que Él ha construido, en lo que Él ha creado, en lo que Él está sustentando, Dios tiene memoria de aquellos que están obrando de acuerdo a lo que Él quiere para cada uno de aquellos que tienen devoción a Él. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 6, verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios tiene presente tu oración en secreto. Dios tiene presente, Dios no se ha olvidado, Dios tiene memoria de lo que tú le manifiestas en lo secreto. Y dice Jesús: y el que ve en lo secreto te recompensará en público. Ejemplos en la palabra hay varios. Hay varios. Cito a David. David, el pequeño pastor. David, aquel que era el último hijo, el no considerado, pero sí era considerado por Dios. Dios sí tenía puestos sus ojos en la vida de David. Porque David, ahí en la soledad del desierto, David honraba a Dios, servía a Dios, servía a su familia, y todo eso llegó a la presencia de Dios, y Dios toma a ese muchacho y lo lleva a un puesto público de grandeza y de reconocimiento. Esto ha de alentarnos, esto ha de animarnos, hermanos. Mi hermana y mi hermano, tú no eres una persona que pasa desapercibida para Dios. Dios tiene conocimiento de tus oraciones. Dios tiene conocimiento de tus acciones. Dios tiene memoria de ellas, así como las tuvo de este hombre piadoso Cornelio. Las instrucciones que el ángel le da a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto hombre llamado Simón, el curtidor, que tiene su casa la tiene junto al mar. Él te dirá qué es necesario que tú hagas. Instrucciones claras y específicas. El Señor le dice a dónde tiene que ir, a quiénes tiene que enviar, con quién tiene que hablar, y Él dice a Pedro: te dará las instrucciones de lo que tú tienes que hacer. Dios había puesto en movimiento un plan de reino. Dios había puesto en movimiento
una acción donde involucraba a Cornelio, y también ahora Dios pone en escena para Cornelio y lo comienza a relacionar con Pedro el apóstol. Hasta ahora Cornelio y el apóstol Pedro no se conocían, no se habían relacionado, pero Dios en su plan, en su propósito eterno, Él estaba moviendo los tiempos, las circunstancias, las personas para determinar esta cita divina que estaba conforme al plan que Dios había diseñado. Hechos capítulo 10, doy lectura en la palabra del Señor. Hechos capítulo 10, voy a leer del verso 9 en adelante para que usted pueda seguirme ahí en su hogar. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Cuando dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se refiere a ellos, a los que Cornelio había enviado para hablar con Pedro. Estos ya habían salido de Cesarea y se dirigían a la localidad, al pueblo de Jope. Y mientras tanto dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a tu casa para oír tus palabras. El plan de Dios estaba manifestado. El plan de Dios estaba revelado para Cornelio y ahora para Pedro. Dios tenía un propósito para reunir a estos 2 hombres. Cornelio obedeció la voz del ángel y obedeció esa voz mandando a buscar a Pedro. Y Pedro obedece la voz de Dios y también él se apresta a ir al encuentro con Cornelio. Esto podría parecer sencillo de aceptar, pero no es así. Esto obedece a un plan de Dios que viene a quebrar, que viene a romper una ley, una costumbre muy arraigada en el pueblo judío hasta el día de hoy. Dice la palabra del Señor: Dios tiene que convencer a Pedro. Otras veces lo hemos dicho, cómo Dios tiene que convencer a los que está llamando.
Seguramente a ti, mi hermana, y a ti, mi hermano, Dios tuvo que trabajar contigo para convencerte. Lo hizo con Moisés, ya lo recordamos. Cuando Dios llama a alguien, no siempre estamos dispuestos. Hay condiciones en nosotros, costumbres en nosotros, que nos impiden a poder accionar libremente, y Dios tiene que argumentarnos para esto. Y Dios lo hace con Pedro. Dice Pedro lo siguiente, y les dijo: vosotros sabéis. Cuando Pedro llega ahí al encuentro con Cornelio y su gente, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, dice Pedro, ¿por qué causa me habéis hecho venir hasta aquí? Pedro reconoce delante de todos estos gentiles, delante de Cornelio y su gente. Pedro reconoce que Dios tuvo que convencerlo, y él les dice el argumento: para vosotros es conocido, ustedes saben que es abominación, es cosa terrible para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Los judíos a los gentiles los despreciaban. Los judíos al que era no judío, a un gentil, no se relacionaban con él. Y esa es una costumbre que hasta ahora está fuertemente arraigada en ellos. Y en ese entonces eran aún más celosos. Y Pedro era celoso en esto. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer una acción sobrenatural para convencer a Pedro de que tenía que ir al encuentro con un gentil. Y en esto, mis hermanos, tenemos que nosotros considerar que el reino de Dios está por sobre las culturas. El reino de Dios está por sobre la religión. El reino de Dios está por sobre nuestras propias consideraciones. El reino de Dios está por sobre toda apreciación personal que nosotros podamos tener. Nosotros no tenemos el derecho, no tenemos el permiso de Dios para discriminar a la gente. No tenemos el derecho para enjuiciar a la gente. No tenemos el derecho para decir a unos sí y a otros no. No tenemos el derecho para ignorar a la gente. Dios determinó en su plan eterno, en su plan divino, en su plan de reino, de que todos sean convocados para salvación a través de Jesucristo el Señor. Y este hecho de que Pedro va al encuentro con Cornelio es la puerta que Dios abre para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado a toda nación, a todo reino, a todo hombre, a toda mujer. Ahí con esto viene a caer una estructura religiosa, cultural, muy poderosa, y que abre la puerta para la salvación de todos aquellos que creen en el nombre del Señor. Las circunstancias de Cornelio. Es interesante que estamos llevando una relación paralela de lo que hace Dios con Cornelio y lo que hace con Pedro. ¿Cuáles eran las circunstancias de Cornelio? Dice Cornelio, verso 33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien, le dice Cornelio a Pedro, en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio cumplió con lo que Dios le había pedido. Anda a buscar a Pedro. Pedro obedece y llega a la casa de Cornelio. Y cuando llega Pedro ahí a la casa de Cornelio, se encuentra que hay un gran número de personas
reunidos, expectantes, esperando qué es lo que Pedro tenía que comunicarle a Cornelio. Todo este encuentro, todo lo que Dios había movido, ahora estaba ahí para manifestarse. Es oportuno preguntarnos cuál es el propósito de Dios para esto. Es oportuno hacernos la pregunta de que si las acciones de Cornelio lo justificaban delante de Dios para perdón y vida eterna. Leyendo comentarios bíblicos de diversos teólogos, hay algunos que se inclinan por el hecho de que Cornelio ya estaba justificado y otros por el hecho de que Cornelio alcanza su justificación ahora. Dice el verso 12 de Hechos capítulo 11, dice, y el Espíritu me dijo, aquí Pedro le está hablando a un grupo de creyentes ahí en Jerusalén. Llamaron a Pedro, un concilio, llaman a Pedro y lo comienzan a interrogar a Pedro. Lo comienzan a interrogar. Y las preguntas tenían que ver por qué Pedro había entrado a la casa de un gentil. Miren la gravedad del hecho. Y Pedro tiene que ir a dar explicaciones. Y Pedro dice, y el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de este varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Paréntesis. Él te hablará, por Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Hasta ahora, Cornelio era mirado por Dios de una manera en que Dios mostraba su aprecio por lo que Cornelio estaba haciendo, sus acciones, las oraciones, su temor de Dios, su piedad, sus limosnas. Pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que leemos acá, el Espíritu Santo le habló a Pedro, ¿cierto?, de aquello que Cornelio había recibido también. Y dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La salvación de Dios llega a la vida de Cornelio a través de este encuentro que tiene con Pedro. Sigue hablando Pedro y dice, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cuando comencé a hablar en la casa de Cornelio, al grupo que estaba ahí, a sus familiares, a sus amigos, cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Lo mismo que sucedió ahí en Jerusalén, cuando estábamos en el aposento alto y que descendió el Espíritu Santo y nos bautizó y fuimos llenos de su presencia y hablamos en lengua. Esto mismo ocurrió en la casa de Cornelio. Esto mismo ocurrió con estos gentiles. Esto mismo ocurrió con aquellos que nosotros considerábamos inmundos. Entonces, dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor Jesucristo cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Pedro dando cuenta a los hermanos ahí en Jerusalén. Pedro dando cuenta ahí a los hermanos que lo estaban interrogando por qué él había entrado a aquella casa de un gentil. Y ante el argumento que Pedro da, ante la acción poderosa de Dios, la acción del Espíritu Santo,
los hermanos de ahí de Jerusalén no tuvieron nada más que aceptar lo que Dios había determinado. Dios tiene un plan y Dios lleva adelante ese plan. Cornelio, una puerta abierta para el evangelio a los gentiles. Cornelio, una puerta abierta para el evangelio a los gentiles. Dice la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que era de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La puerta para el evangelio de los gentiles estaba cerrada, y estaba cerrada por dentro. Había un gran cerrojo que era la religión y la cultura que impedía que esa puerta se abriera para que el evangelio de Jesucristo llegara a los gentiles. Mas el plan de Dios queda manifestado a través de Cornelio y de Pedro, donde ellos son convocados por el Espíritu Santo para romper ese cerrojo, para romper ese candado, y el evangelio de Jesucristo comienza a entrar ahora no solamente al pueblo judío, sino que también a los gentiles. Yo doy gloria a Dios por esto, porque sin esta acción del Espíritu Santo, sin este plan de Dios, nosotros no tendríamos acceso al evangelio de Jesucristo. Nosotros no hubiéramos alcanzado, no hubiéramos sido alcanzados por la gracia de Dios. Nosotros ahora no podríamos estar hablando de que somos pueblo de Dios, hijo de Dios, y que el plan de Dios en el segundo pacto a través de Jesucristo ha llegado a nuestras vidas. Cornelio le dice a Pedro: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mira, todo esto que Dios hace se resume en estas palabras que Cornelio le dice a Pedro. Lo que el ángel le habló a Cornelio, las acciones de obediencia que Cornelio hace al enviar a hombres a Jope para traer a Pedro, lo que el Señor le habla, lo que el Señor le habla a Pedro ahí cuando está en la azotea, para derribar todos los argumentos religiosos, para derribar todos los argumentos legales. Todo esto viene ahora a resumirse en esta acción, en esta pregunta o en esta expresión que usa Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. ¿Qué es lo que Pedro tenía que manifestarle a Cornelio? ¿Qué es el mensaje que Pedro tenía para Cornelio, su familia y sus amigos, a todos aquellos que estaban convocados? Mis hermanos, es el mismo mensaje que hemos hablado y predicado en este tiempo. Es el mismo mensaje que llegó a tu vida y que vino a transformar tu vida. Que el Señor Jesucristo, nacido de una virgen, vino en obediencia a su Padre para rescatar al mundo que estaba perdido en sus pecados, llamándolo a arrepentimiento, para que creyendo en Él naciesen de nuevo, y que a través del sacrificio de Cristo ahí en la cruz alcanzáramos también resurrección con Él, y que esa acción de creer y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas viene a ser sellado por la presencia del Espíritu Santo, que viene a habitar en nosotros y también nos viene a bautizar, a introducirnos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese mismo mensaje es el que Pedro le revela a Cornelio. Ese es el mismo mensaje que Pedro le revela a Cornelio y a toda su casa, a todos sus invitados. Y dice que la palabra, que la presencia del Espíritu Santo llenó ese lugar
y todos fueron bautizados por la presencia del Espíritu Santo. Y luego Pedro dice, ¿qué impide que estos sean ahora bautizados también en agua? Son introducidos al cuerpo de Cristo. La importancia de oír la voz de Dios y de obedecerla. Cornelio oyó y obedeció, y él y toda su casa fueron salvos. Pedro oyó y obedeció la voz de Dios, y la puerta de predicación del Evangelio de Jesucristo para los gentiles, esa puerta fue derribada, esa puerta fue abierta, y todos tuvieron acceso ahora a ser convocados para ser pueblo de Dios, nacidos del arrepentimiento, del encuentro de que Jesucristo manifiesta ahí en la cruz con su muerte y luego con su resurrección. Oír y obedecer la voz de Dios. Oír y obedecer la voz de Dios. La experiencia de Cornelio y la experiencia de Pedro determinó hechos notables para uno y para otros, nosotros considerados ahí. La pregunta que yo quiero hacerle ahora a usted que me está escuchando, mi hermano y mi hermana, amigos y amigas, la pregunta que quiero hacerle yo en esta hora: ¿está escuchando usted la voz de Dios? ¿Dios le está hablando a usted? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Y si está escuchando la voz de Dios, ¿usted le está obedeciendo a Dios? Hay un llamado de Dios, primero para su iglesia, de que lo que hemos visto y oído no podemos callarlo. Es la expresión que Pedro y Juan dijeron cuando fueron arrestados. Lo que hemos visto y oído no podemos callarlo. Nosotros somos portadores del mensaje de salvación de Jesucristo el Señor. Y este mensaje hay que comunicarlo, porque hay otros que están en necesidad. Iglesia, mis hermanos y hermanas, Dios está hablando. Y de nosotros depende el oír esa voz y obedecerla. Y usted, amigo y amiga que nos está escuchando, Dios le está hablando también a usted. Hay un mensaje de redención, hay un mensaje de perdón, hay un mensaje que te dice en este día: Jesucristo hizo el sacrificio, pagó el precio por usted, y de usted depende recibirlo o rechazarlo. Si usted le dice sí a Jesús, créame que el Señor Jesús vendrá a su vida, se manifestará su persona en usted, y nuevas cosas comenzarán a vivir en su vida. Unas que son tremendamente notables en este tiempo y en esta hora, y otras que están reservadas para el tiempo venidero, para cuando nos reencontremos con el Señor en su segunda venida, si es que estamos aquí aún, o si no, cuando hayamos partido de este mundo, vayamos no para muerte eterna, sino para vida eterna. Y la respuesta usted la da al Señor, su sí o su no, pero eso usted se lo comunica al Señor. Cornelio se relacionaba con Dios y Dios tuvo memoria de sus palabras. Dios tiene memoria de lo que usted ha recibido en esta hora, de lo que el Espíritu del Señor ha hablado en esta hora a través de la palabra. Ahora usted es portador, mi hermano, mi hermana y amigo es portador del mensaje del Señor, y usted determina qué quiere hacer con ese mensaje. Pero recuerde, Dios tiene memoria de esto. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, qué linda experiencia nos has mostrado, nos has revelado en esta hora, de ese encuentro divino de Pedro y de Cornelio, y cómo determinó para la vida, para la casa de Cornelio, salvación y vida eterna. Y cómo determinó, Señor, para nosotros, para los que no éramos de tu pueblo, fuimos ahora, Señor, incorporados como hijos, como pueblo tuyo,
por tu sola voluntad, por tu solo plan. Señor, simplemente hay gratitud, mucha gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Padre, gracias por esta palabra. Pido que el Espíritu Santo siga hablando a cada uno, Señor, de manera de poder recibir esta palabra, entenderla y obedecerla. Señor, la gloria siempre es tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias por la palabra del Señor. Ahora vamos a cantar un cántico más y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Mientras tanto, el Señor les bendice.